Cuando encontré las facturas médicas falsificadas y las transferencias desde la cuenta del fideicomiso, entendí que todo aquel amor paternal tenía un precio. Esa noche lo enfrenté con pruebas, y lo que me dijo cambió todo. No lo hice por dinero, lo hice por justicia. Pero la verdad que descubrí después no tenía nada de justicia. El día que encontré las facturas médicas falsificadas con la firma de mi hermana entendí que, para mi padre, el amor siempre había tenido un precio, pero aún no sabía cuán alto estaba dispuesto a cobrarlo. Soy el hijo mayor, el que siempre creyó que en nuestra familia las cosas se hacían por el bien de todos, y esa noche comprendí que ese lema solo servía para tapar decisiones que nadie más había aprobado. Lo que estaba en juego no era una discusión familiar ni un malentendido, eran 300.000 euros destinados al futuro médico de mi hermana Clara, y el secreto que yo cargaba era que ese dinero ya no existía. Todo empezó de una forma ridículamente normal. Una llamada de Clara un martes por la tarde, mientras yo lavaba los platos después de cenar. Me dijo que había ido al banco para preguntar por el fideicomiso que nuestra abuela dejó a su nombre y que algo no cuadraba. Su voz sonaba contenida, demasiado tranquila. Clara siempre fue así, cuando algo le dolía, hablaba bajito, como si no quisiera molestar ni siquiera con su propia desgracia. Al día siguiente la acompañé. El banco era pequeño, con una alfombra gris gastada y una máquina de café que olía a quemado. Nos sentamos frente a una empleada joven que tecleó durante varios minutos sin decir nada. Yo miraba el reloj de pared y pensaba en el trabajo que estaba dejando pendiente. Clara jugueteaba con la cremallera de su bolso. Cuando la mujer levantó la vista, su expresión cambió. Nos dijo que el fondo había sido liquidado por completo 4 años atrás. Así, sin rodeos, como si hablara de una cuenta corriente cualquiera. Sentí vergüenza antes incluso de sentir rabia. Vergüenza por haber confiado ciegamente. Vergüenza por haber repetido durante años el discurso de mi padre. Eso está controlado. Papá sabe lo que hace. Es por el futuro de Clara. La miré y vi cómo intentaba sonreír, como si el problema fuera una confusión administrativa. Yo asentí, porque eso es lo que hago desde niño, asentir para no crear conflictos. Pero algo no me dejó irme tranquilo. Volví solo al banco esa misma tarde. Pedí extractos, movimientos, fechas. Me senté en una mesa redonda con un bolígrafo que apenas escribía y empecé a leer cifras que no deberían estar ahí. Pagos a una clínica privada en Suiza que Clara nunca había visitado. Transferencias periódicas a una cuenta conjunta que no reconocí. Gastos de viajes, hoteles, y una inversión considerable en acciones de una farmacéutica llamada Glicosun. Cada línea era un golpe seco. Si te gustan las historias de herencias, dinero y secretos familiares, dale like a este video y suscríbete al canal ahora mismo. Así YouTube no te ocultará las próximas historias de las que es imposible callar. Pensé que estaba leyendo mal. Que mi cabeza estaba buscando culpables donde no los había. Hasta que llegué a los documentos médicos. Informes a nombre de Clara con diagnósticos que no coincidían con su historial. Fechas imposibles. Y, al final de cada hoja, una firma. Su firma. O algo peligrosamente parecido. Me temblaron las manos. Cerré la carpeta y respiré hondo, como si el aire pudiera ordenar lo que acababa de descubrir. Esa noche llamé a Clara y le pedí que viniera a mi piso. Puse los papeles sobre la mesa de la cocina, entre 2 tazas de café frío. Ella los revisó en silencio. Cuando vio las firmas, negó con la cabeza. Dijo que nunca había firmado nada de eso. No gritó. No lloró. Solo se quedó quieta, como si de repente hubiera entendido algo que llevaba años sospechando sin atreverse a decir en voz alta. Ahí sentí la humillación de verdad. No solo porque el dinero había desaparecido, sino porque me di cuenta de que durante años habíamos permitido que nuestro padre usara la enfermedad de Clara como argumento para no dar explicaciones. Siempre decía que era por su bien, que nadie entendía mejor que él lo que necesitaba su hija. Y nosotros aceptábamos ese papel secundario sin protestar. Guardé todos los documentos en una carpeta azul y supe exactamente a dónde tenía que ir. A casa de mi padre. No para pedir explicaciones amables ni para escuchar excusas técnicas, sino para enfrentar por primera vez al hombre que había convertido el amor paternal en una justificación perfecta para mentir, falsificar y decidir por encima de todos. Mientras conducía hacia su casa, con la carpeta apoyada en el asiento del copiloto, entendí que esa noche no solo iba a perder la imagen que tenía de mi padre, sino que iba a descubrir hasta qué punto en mi familia la justicia nunca fue un valor, sino una palabra bonita para esconder la ambición.
Antes de todo esto, mi vida no tenía nada de extraordinario. Tenía 35 años, un trabajo estable en una empresa mediana, un sueldo que llegaba justo pero llegaba, y una rutina tan fija que podía hacerla casi con los ojos cerrados. Me levantaba a las 7, café fuerte, ducha rápida, metro siempre lleno, portátil bajo el brazo. Los domingos comía con mi padre o hablaba con él por teléfono. Siempre era él quien llamaba primero. Para saber cómo estás, decía. Yo nunca dudé de que se preocupara. Clara había crecido bajo otra lógica. Desde los 9 años, su diabetes tipo 1 marcó el ritmo de toda la casa. Horarios estrictos, controles, neveras llenas de insulina, viajes planeados alrededor de hospitales y farmacias. Mi padre asumió ese rol de protector absoluto desde el primer día. No delegaba nada. No preguntaba. Decidía. Los médicos lo respetaban, los familiares lo admiraban y nosotros, sus hijos, aprendimos que discutirle era casi una falta de respeto. Cuando mi abuela enfermó, fue él quien se encargó de todo. Visitas, papeles, abogados. Recuerdo perfectamente el día que habló de la herencia. Dijo que no quería conflictos, que el dinero podía romper familias y que había que hacer las cosas bien. Propuso el fideicomiso a nombre de Clara como si fuera el acto más generoso del mundo. 300.000 euros para su futuro médico. Para tratamientos, tecnología, tranquilidad. Yo asentí sin pensar. Clara también. Confiábamos en él de una forma automática, casi infantil. Nunca vimos documentos. Nunca hablamos de cifras exactas. Mi padre siempre cerraba el tema con la misma frase, eso no es para ahora. Y nadie insistía. Yo me fui de casa poco después, hice mi vida, y Clara se quedó más tiempo con él. Siempre pensé que eso la tranquilizaba, que estar cerca de papá la hacía sentir protegida. Los años pasaron y, poco a poco, algo empezó a desentonar. No fue un golpe directo, sino una suma de detalles pequeños. Mi padre cambió de coche 2 veces en menos de 5 años. Empezó a viajar más. Hablaba de inversiones con un entusiasmo nuevo, casi juvenil. Siempre tenía una explicación razonable. Un amigo, una oportunidad, una jugada inteligente. Yo no entendía de finanzas y tampoco me interesaba. No veía motivos para desconfiar. Clara, en cambio, empezó a cambiar cuando se acercaba al final de la universidad. Hablaba de independencia, de hacer planes propios, de no depender siempre de decisiones ajenas. Fue la primera vez que preguntó directamente por el fideicomiso. No para gastarlo, sino para saber con qué contaba. Mi padre reaccionó mal. Se puso tenso. Dijo que no era el momento, que había riesgos fiscales, que Hacienda podía complicarlo todo. El dinero está trabajando, repetía. Esa conversación se repitió varias veces y siempre terminaba igual, con Clara cediendo y mi padre molesto. Yo intenté mediar. Les decía a los dos que se tranquilizaran, que ya se hablaría más adelante. Hoy me doy cuenta de que, sin querer, me puse del lado de la comodidad. Repetí el discurso aprendido. Papá sabe lo que hace. Cada vez que lo decía, algo en la cara de Clara se apagaba un poco más. La tensión empezó a colarse en lo cotidiano. Mensajes que tardaban días en responderse. Comidas familiares cada vez más cortas. Silencios largos en la mesa. Clara dejó de ir tanto a casa de mi padre y empezó a apoyarse más en mí. Me hablaba de una sensación rara, como si su enfermedad ya no le perteneciera del todo, como si siempre fuera una excusa en boca de otros. Mi padre, por su parte, se volvió más controlador. Preguntaba demasiado. Opinaba sobre decisiones que no le correspondían. Cuando Clara mencionaba médicos nuevos o seguros distintos, él lo tomaba como un ataque personal. Después de todo lo que hice, decía. Esa frase empezó a repetirse demasiado. Yo estaba en medio, incómodo, sin querer elegir un bando. Creía que el problema era solo de comunicación. Nunca pensé que fuera de dinero. Nunca imaginé que el fideicomiso, ese concepto casi sagrado en nuestra familia, pudiera estar vacío. Por eso, el día que Clara me pidió que la acompañara al banco, pensé que sería un trámite aburrido. Una confirmación más. Salí de casa sin sospechar que, en realidad, estaba a punto de descubrir que durante años habíamos construido nuestra tranquilidad sobre una mentira cuidadosamente mantenida, y que el verdadero conflicto no era entre mi padre y mi hermana, sino entre la imagen que teníamos de él y la persona que realmente era. Fui a casa de mi padre esa misma noche. No avisé. No llamé antes.
Conduje con la carpeta azul en el asiento del copiloto, mirándola de reojo en cada semáforo como si fuera algo vivo. El trayecto se me hizo corto y largo a la vez. Corto porque tenía demasiadas cosas acumuladas en el pecho. Largo porque una parte de mí todavía esperaba estar equivocado, llegar, escuchar una explicación sencilla y volver a casa sintiéndome un imbécil paranoico. Aparqué frente a su edificio, el mismo de siempre. Subí las escaleras porque el ascensor estaba estropeado, como tantas veces. En cada rellano pensé en dar media vuelta. No lo hice. Llamé al timbre y me abrió en bata, con el pelo canoso revuelto y cara de sorpresa tranquila. No de culpa. Eso fue lo primero que me descolocó. ¿Qué haces aquí tan tarde?, preguntó, como si yo hubiera venido a pedirle azúcar. Entré sin responder. La casa olía a detergente y a comida recalentada. Todo estaba ordenado, como siempre. Demasiado ordenado. Dejé la carpeta sobre la mesa de la cocina y me quedé de pie. Él se sentó, se sirvió un vaso de agua y me miró esperando. Saqué los papeles uno a uno. No grité. No insulté. Le señalé fechas, cantidades, nombres. La clínica en Suiza. Las transferencias. La cuenta conjunta. Las acciones de Glicosun. Las firmas falsificadas de Clara. Mientras hablaba, notaba cómo me sudaban las manos, pero no me detuve. Necesitaba decirlo todo seguido, antes de que él pudiera interrumpirme con alguna frase aprendida. Cuando terminé, el silencio se alargó demasiado. Pensé que iba a negar todo. Pensé que iba a enfadarse. En lugar de eso, levantó la vista despacio y me miró fijo, sin pestañear, como si yo fuera el que no estaba entendiendo algo básico. No lo hice por dinero, dijo por fin. Lo hice por justicia. La frase cayó pesada, como una piedra. Me quedé mirándolo sin reaccionar. Le pregunté qué justicia podía haber en vaciar el fideicomiso de su propia hija. Entonces se levantó y empezó a caminar por la cocina, hablando con ese tono que usaba cuando creía estar dando una lección importante. Dijo que las farmacéuticas eran un cáncer. Que inflaban precios. Que destruían pequeñas clínicas. Que la empresa que fabricaba la insulina de Clara llevaba años haciéndolo. Dijo que nadie hacía nada. Que el sistema estaba podrido. Que invertir en Glicosun era la única forma de entrar desde dentro. Comprar acciones. Moverse. Filtrar información. Vengarse con inteligencia, lo llamó. Le pregunté por qué usó el dinero de Clara. Respondió que era una herramienta. Que algún día lo entendería. Que todo iba a volver multiplicado. Que estaba asegurando su futuro. Le pregunté por las facturas falsas. Por las firmas. Bajó la mirada apenas un segundo y dijo que eran necesarias para justificar movimientos, que era algo temporal, que yo siempre había sido demasiado recto para entender cómo funciona el mundo real. Ahí exploté. Le dije que Clara había pasado su vida siendo responsable, cuidándose, confiando. Que no tenía derecho a decidir por ella. Que había mentido durante años. Golpeé la mesa con la mano y sentí el dolor subir por el brazo, pero no me importó. Le dije que había falsificado documentos médicos de su propia hija. Que eso no era justicia, era soberbia. Él también levantó la voz entonces. Dijo que yo vivía cómodo gracias a decisiones como las suyas. Que la familia exigía sacrificios. Que alguien tenía que ensuciarse las manos. Que la ley no era moral. Que la moral verdadera estaba por encima de firmas y papeles. Si no lo hago yo, no lo hace nadie, gritó. Le dije que estaba usando palabras grandes para tapar una traición. Que se había creído con derecho a todo. Que había cruzado una línea que no se podía desdibujar. Me respondió que estaba decepcionado de mí. Que estaba rompiendo la familia por no saber callar. Que Clara no entendería nada y que yo la estaba empujando al miedo. En ese momento entendí que no iba a haber arrepentimiento. No había duda en él. Solo un relato bien construido para justificarse. Guardé los papeles en la carpeta con manos torpes. Le dije que Clara tenía que saberlo todo. Que yo no iba a encubrir nada más. Antes de que me fuera, me llamó por mi nombre. Dijo que si hablaba, destruiría a la familia. Que algunas verdades no se cuentan sin consecuencias. No le respondí. Abrí la puerta y salí al rellano con el corazón acelerado.
Bajé las escaleras sin mirar atrás, sabiendo que acababa de cruzar un punto sin retorno, porque esa noche entendí que mi padre no solo había robado el dinero de Clara, sino que llevaba años convencido de que él era el único capaz de decidir qué estaba bien y qué estaba mal, y que nada de lo que dijera iba a hacerlo retroceder. Los días después de aquella noche se sintieron raros, como si todo estuviera ligeramente fuera de lugar. Mi piso era el mismo, mi trabajo era el mismo, la taza donde tomaba el café era la misma, pero yo ya no era el mismo hijo que había subido las escaleras de casa de mi padre con la carpeta azul bajo el brazo. Dormía poco. Me despertaba a las 3 o 4 de la madrugada con la sensación de haber soñado con su voz, repitiendo esa frase absurda: no lo hice por dinero, lo hice por justicia. El primer golpe real vino al día siguiente, cuando tuve que contarle a Clara lo que había pasado. Quedamos otra vez en mi piso. Ella llegó con ojeras y el pelo recogido en un moño desordenado, con esa chaqueta vaquera que usa siempre que tiene miedo y no quiere admitirlo. Puse la carpeta sobre la mesa, pero esta vez no eran números fríos ni firmas falsificadas, eran también las palabras que mi padre me había lanzado a la cara. Le conté la discusión casi palabra por palabra. Sus argumentos sobre las farmacéuticas, su idea de entrar desde dentro, su discurso de sacrificio, su desprecio a las leyes. Ella escuchó sin interrumpirme, con los codos apoyados en la mesa y los dedos entrelazados. Cuando terminé, no preguntó ¿está seguro?, ni no habrá un malentendido. Solo respiró hondo, como si por fin tuviera confirmación de algo que llevaba años sospechando. Siempre ha hablado como si mi enfermedad fuera una cruz que le tocó cargar, dijo al final. Ahora entiendo que también era una excusa. No supe qué decir. Me dolió que hablara así, pero me dolió más darme cuenta de que tenía razón. Clara se quedó un rato mirando por la ventana, en silencio. Luego se giró y me miró con una claridad que me sorprendió. Voy a denunciarlo, dijo. No solo porque se llevó el dinero. Porque usó mi nombre. Mi cuerpo. Mi historia. Me quedé quieto. Hasta ese momento, todo lo que había hecho era recopilar pruebas, enfrentar a mi padre y sentirme traicionado. No había pensado en términos de denuncias, jueces, abogados. Me escuché decir «¿está segura?», como un eco triste de todos esos años en los que dudábamos de todo menos de él. Clara asintió. Si sigo callando, le doy la razón. Y no pienso seguir siendo parte de su historia. En los días siguientes se activó una maquinaria nueva. Clara pidió cita con un abogado especializado en temas financieros. Yo fui con ella a la primera reunión, más por necesidad propia que por otra cosa. Me sentía responsable, en parte, por haber confiado tanto tiempo y haberle repetido su discurso. El despacho era pequeño, con estanterías llenas de archivadores y un ventilador de techo que hacía un ruido constante. El abogado escuchó, tomó notas, revisó los documentos, hizo preguntas que nunca se nos habían ocurrido. Aquí hay más que un simple mal uso de fondos, dijo al final. Hay falsificación documental, posible fraude fiscal y apropiación indebida. Y el hecho de que haya usado informes médicos falsos agrava el asunto. Escuchar los términos jurídicos me sacudió. Convertían lo que para nosotros era una traición personal en algo frío pero sólido. Clara no apartó la vista de la mesa. Mientras todo eso ocurría, mi padre empezó su propia campaña paralela. Primero llegaron mensajes a mi móvil, largos, mezclando reproches y súplicas. Decía que yo me estaba dejando manipular, que Clara no entendía la magnitud del plan, que todo lo que hacía estaba a punto de arruinar años de trabajo. Los primeros los leí. Los siguientes, ya no a la semana lo bloqueé. No fue un gesto heroico ni dramático. Fue cansancio. No podía seguir leyendo su versión de la realidad como si nada hubiera pasado. La familia se dividió de forma predecible. Mi tía llamó a Clara para decirle que estaba dejándose llenar la cabeza. A mí me escribió un primo con un mensaje que empezaba con «no me quiero meter» y terminaba culpándonos por lavar los trapos sucios fuera de casa. Lo curioso era que nadie nos preguntaba qué habíamos sentido nosotros. Todos parecían más preocupados por el escándalo que por el hecho de que mi padre hubiera vaciado el fideicomiso de su propia hija. En paralelo, la vida seguía. Yo seguía yendo a la oficina, respondiendo correos, aguantando reuniones absurdas sobre objetivos trimestrales. A veces, en medio de una presentación, me descubría mirando una celda de Excel y pensando en las cifras del fideicomiso, en los 300.000 € que ya no estaban en las facturas de la clínica suiza. Volvía a casa agotado, no por el trabajo en sí, sino por la doble vida emocional, por fuera, adulto funcional, por dentro, hijo que está desarmando el pedestal de su propio padre.
El giro extraño llegó un mes después, una tarde cualquiera, cuando estaba en el metro. Miraba el móvil sin prestar atención, pasando titulares de noticias como quien pasa fotos de desconocidos, hasta que un nombre me atravesó el cerebro, Glicosun. Era una nota económica. Una investigación por fraude y lavado de capitales en la farmacéutica. Entre los nombres mencionados, estaba el de la directora financiera. Reconocí el apellido al instante. Era el mismo que figuraba en la cuenta conjunta de los extractos del fideicomiso. Sentí un vacío en el estómago. Todo lo que mi padre había dicho sobre entrar desde dentro se deformó en mi cabeza. No era un infiltrado heroico luchando contra un monstruo. Era parte de una red que jugaba con dinero sucio. El abogado de Clara se enteró casi al mismo tiempo. Nos llamó al día siguiente, con una voz en la que se mezclaban prisa y satisfacción. Esto cambia el contexto, explicó. La Fiscalía Económica va a tirar del hilo. Su padre no solo va a tener que responderles a ustedes. La palabra fiscalía me sonó lejana, pesada. Mi padre, el hombre que despreciaba la burocracia, que hablaba mal de políticos y jueces, iba a tener que sentarse frente a ellos como acusado. No sentí alivio inmediato. Sentí mareo. Un poco de vértigo. Como si de repente el escenario fuera demasiado grande. El arresto llegó antes de lo que pensábamos. No fue una escena de película. Yo no estaba ahí. Me enteré por un mensaje reenviado en el grupo familiar, con un enlace a una noticia local y una foto borrosa. Habían ido a buscarlo a su casa. Registraron papeles, ordenadores. Los vecinos miraban desde las ventanas. Mi tía mandó un audio llorando, diciendo que esto era una injusticia, que todo era un malentendido, que tu padre solo quería ayudar. No respondí. Me quedé un rato sentado en el borde de la cama, mirando la pantalla apagada del móvil. Unos días después, apareció la carta. Un sobre blanco, sin remitente, pero con su letra inconfundible en mi nombre. La abrió Clara conmigo presente. Dentro había una sola hoja, doblada en dos. La letra era firme, sin temblor, como si la hubiera escrito con calma. Si algún día entiendes lo que hice, te darás cuenta de que el amor y la venganza usan el mismo rostro. Eso era todo. No había disculpas. No había detalles. No había reconocimiento del daño. Solo una frase que intentaba, una vez más, convertir su historia en algo grande, casi épico. Clara soltó una risa corta, sin humor. Siempre le encantaron las frases que suenan profundas, murmuró. Doblé la carta y la guardé en la carpeta azul, esta vez no como prueba, sino como recordatorio de algo mucho más simple. Mi padre prefería ser un personaje trágico en su propia narración antes que un hombre que reconoce que se equivocó. Con el tiempo, las cosas empezaron a asentarse, aunque no de la forma en que lo hacen en las películas. No hubo un gran momento de cierre. Hubo decisiones pequeñas. Clara cambió de médico, buscó un endocrino que la tratara como adulta y no como extensión de una historia familiar. Revisó sus cuentas, reorganizó su rutina, aceptó que no tendría ese colchón económico, pero se negó a dejar que eso definiera su valor o sus opciones. Yo, por mi parte, empecé a hacer algo que nunca había hecho, poner límites. Dejé de ir a reuniones familiares donde el tema era pobrecito tu padre. Dejé de explicar mis decisiones. Dejé de justificar la rabia de Clara. Cuando alguien decía al final todo lo hizo por amor, respondía con calma, el amor no necesita falsificar firmas ni vaciar cuentas ajenas. Poco a poco, sin darme cuenta, dejé de sentirme solo víctima. Empecé a mirarme como alguien que también podía decidir qué historias seguir repitiendo y cuáles no. El daño seguía ahí, pero ya no era un pozo sin fondo, sino una cicatriz que podía tocar sin desmoronarme. Lo que no sabía todavía era que la verdadera forma de cerrar todo eso no iba a venir de un juez ni de una sentencia, sino de una última pieza de la historia que había pasado por delante de mis ojos durante años sin que yo la viera, y que estaba escondida, irónicamente, en los mismos papeles donde mi padre había intentado reinventarse como héroe de su propia venganza. El cierre no llegó el día del arresto ni cuando el abogado de Clara nos escribió diciendo que la fiscalía ya tenía todo lo necesario. Llegó una tarde gris, de esas en las que parece que el cielo no termina de decidir si va a llover o no. Yo estaba solo en mi piso, con la carpeta azul abierta por enésima vez sobre la mesa. Había prometido a Clara preparar una copia ordenada de toda la documentación para su abogado, sin notas personales, sin comentarios, solo hechos.
Me puse a separar papeles, extractos, facturas, informes médicos falsos, correos impresos que mi padre había dejado en su correo viejo al que todavía tenía acceso desde un ordenador antiguo. En un momento, la carpeta se vació y me quedé solo con el contrato del fideicomiso en la mano. No lo había mirado con detalle antes. Supongo que una parte de mí evitaba leer la letra pequeña que había dado por sentada toda la vida. El documento estaba algo amarillento. Reconocí las firmas de mi abuela, del notario, de mi padre como representante, y, en una esquina, mi nombre escrito en bolígrafo, más joven, más torpe. Pasé la página y noté algo raro, la hoja estaba más gruesa en una esquina, como si tuviera algo pegado. La levanté con cuidado y vi que, por debajo, había un sobre fino pegado al reverso con cinta ya casi transparente. El sobre llevaba mi nombre, solo mi nombre, escrito con la letra de mi abuela. Me tembló un poco el pulso. Lo despegué con cuidado, intentando no romperlo del todo. No era grande, apenas cabía una hoja doblada en 3. La saqué, la abrí y vi el inicio, sencillo. Para mi nieto mayor, el que siempre escucha antes de hablar. Tuve que sentarme. Leí la carta despacio, línea por línea. Mi abuela explicaba que había decidido poner el fideicomiso a nombre de Clara porque sabía que su enfermedad iba a condicionar su vida más que la de nadie. Decía que confiaba en que yo encontraría mis propios caminos, que siempre me había visto más independiente. También contaba algo que nunca nos dijeron, que mi padre había insistido en ser el administrador del fideicomiso, que el notario le propuso otra estructura, pero él la rechazó. Si algún día lees esto, ponía, es porque algo se ha torcido. No quiero que pienses que confié más en tu padre que en ti. Al contrario. Si hubiera podido, te habría puesto a ti como guardián del dinero de tu hermana. Pero él se adelantó, como siempre, diciendo que era, por la familia. Mi abuela hablaba de mi padre con una mezcla de cariño resignado y cansancio antiguo. Contaba cómo, de joven, ya había sido de esos que creen saber lo que todos necesitan. Cómo había tomado decisiones por sus hermanos, por ella, por todos. Quiere hacer el bien, pero solo a su manera, escribía. Si alguna vez se pasa de la raya, espero que seas tú quien ponga el límite. No por venganza. Por justicia de verdad. Me quedé un rato en silencio, con la carta sobre las piernas. Sentí rabia, sí, pero de otra forma. Ya no era la rabia cruda de la traición reciente. Era una rabia más vieja, que venía de antes de que yo naciera. Era la constatación de que mi padre llevaba toda la vida usando las mismas palabras, las mismas excusas, y que nadie había conseguido frenarlo. Mi abuela había intentado hacerlo a su manera, escondiendo una carta entre papeles legales, confiando en que algún día yo la encontraría. Llamé a Clara. Le pedí que viniera. Cuando llegó, le di la carta sin introducirla. Ella la leyó en voz baja, moviendo los labios, apoyada en el respaldo de la silla. Cuando terminó, tenía los ojos brillantes, pero no lloró. Se sentó frente a mí y dejó el papel sobre la mesa. Al final siempre supo cómo era él, murmuró. Y aún así, le dio poder. Asentí. No se trataba de maquillar ahora la figura de nuestro padre ni de convertir a mi abuela en una santa. Eran solo personas, con sus límites, sus miedos, sus torpezas. Pero esa carta hacía algo importante, rompía la idea de que lo que mi padre había hecho era inevitable. Siempre había habido otra opción. Simplemente, nadie se la impuso. Decidimos llevar la carta al abogado, no tanto como prueba legal, no cambiaba cifras ni fechas, sino como contexto. Él la leyó con la calma profesional de siempre y luego nos miró. Esto no va a reducir condenas ni aumentar penas, dijo. Pero puede ayudarles a ustedes a entender que no son responsables de sus decisiones. Ni Clara por enfermar, ni tú por confiar. Salí del despacho con la carta doblada en el bolsillo. Esa frase se me quedó clavada, no eres responsable de sus decisiones. Nunca me lo había dicho nadie así de claro. Toda mi vida había sentido que debía proteger la imagen de mi padre, traducir sus explosiones, justificar sus silencios. Incluso ahora, desenmascarándolo, una parte de mí se sentía culpable. Con el tiempo, el proceso judicial siguió su curso. Declaraciones, informes periciales, titulares ocasionales que iban diluyéndose entre tantas otras noticias. La investigación a Glicosuni y a la directora financiera se llevó buena parte del foco. Mi padre terminó siendo una pieza más en una cadena de operaciones sucias. Eso no borró lo que nos hizo, pero lo colocó en una dimensión real, no era un justiciero solitario, sino un hombre que se había dejado arrastrar por la codicia disfrazada de misión.
No fui a la vista final. Clara sí quiso ir. Me dijo que necesitaba ver con sus propios ojos que su historia no quedaba solo en papeles. Volvió cansada, pero serena. Me contó que él la miró al entrar, que intentó sostenerle la mirada, que luego bajó los ojos. Que no hubo discursos grandiosos, ni frases épicas, ni confesiones dramáticas. Solo procedimientos. Artículos de ley. Años de condena. Números. No sentí que ganara nada, me dijo. Pero tampoco sentí que siguiera perdiendo. Con el tiempo, nuestra vida se reorganizó. Clara se fue a vivir a otro barrio, más barato pero cerca de su nueva clínica. Empezó un trabajo que nada tenía que ver con su carrera inicial, pero que le daba estabilidad y horarios razonables. Empezó a hablar de sus cosas sin mencionar siempre a papá como referencia. Yo seguí en mi empleo, pero reduje las horas extras. Dejé de decir sí por defecto. Empecé a ver a mi padre como lo que era, un hombre que decidió cruzar una línea creyendo que la justicia era lo que pasaba por su cabeza. La carpeta azul terminó en una estantería alta, junto a otros archivadores menos dramáticos. No la tiré. A veces creo que forma parte de la memoria de lo que no quiero repetir. La carta de mi abuela la guardé en una funda transparente, por primera vez protegida como merecía. No como un tesoro económico, sino como un recordatorio claro, el amor que intenta controlarlo todo siempre acaba cobrando un precio demasiado alto. A veces, cuando alguien dice la frase "la familia está por encima de todo", se me enciende una alarma interna. Ya no asiento automáticamente. Pregunto, ¿encima de qué, exactamente? Porque aprendí que, si la familia está por encima de la verdad, de la dignidad, de la libertad de sus propios miembros, entonces lo que tienes no es una familia. Es un pequeño sistema donde unos mandan y otros pagan. Mi padre sigue siendo mi padre. Eso no se borra con un juicio ni con una condena. Pero dejó de ser la voz que decide qué es justicia y qué no. Esa voz, por fin, la estoy construyendo yo. Y Clara la suya. No tenemos los 300.000 € de aquel fideicomiso. No tenemos una gran victoria que enseñar. Lo que sí tenemos es algo que él nunca pudo controlar, la capacidad de decir hasta aquí y de no confundir nunca más amor con obediencia ciega. Cada vez que miro la carta de mi abuela y veo esa frase suya sobre mí, el que siempre escucha antes de hablar, me acuerdo de la noche en que enfrenté a mi padre con las pruebas y él dijo que lo hizo por justicia. Entonces sonrío, no por ternura, sino por claridad. Entendí tarde, pero entendí, que en mi familia la justicia siempre tuvo precio mientras él decidió el valor de todo. Ahora, al menos en mi vida y en la de mi hermana, ese precio ya no lo pone él. Suscríbete al canal para recibir cada día nuevas historias de Reddit antes que nadie.